Entonces, ¿no? Para introducir un poco de todo lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar más adelante, que tiene que ver con, eh, digamos, los posicionamientos o las formas de entender desde los feminismos o feminismos críticos, me parece que sí es importante hacernos esta pregunta, ¿no? Repetir o volver a repensar, o a repensar, ¿no? ¿Qué significa el pensamiento crítico en salud hoy? Porque es desde ahí donde les voy a compartir. Entonces, creo que es importante hacer una denotación, un apunte importante cuando hablamos de lo científico. Es decir, cómo los aportes, cómo el pensamiento científico moderno se fue introduciendo al paradigma científico moderno en salud. ¿Cómo esto se fue traduciendo? Yo no voy a dar una clase hoy de eso, pero sí quiero que se apunte la lógica de reducción que tiene de alguna manera esto que nosotros llamamos el pensamiento científico moderno en salud, ¿no? Hay una lógica reduccionista, ¿no? Bastante eurocéntrica, que de alguna manera va definiendo, ¿no? De manera muy lineal y causal cómo se traduce esto en, y como yo no les digo, no me va a dar tiempo a mí de hablar de la biomedicina con sus bases muy explicadas que las trabajamos, pero que esto se va traduciendo en esta idea de la biomedicina, en la dominancia de la biomedicina, y va permeando no solo a la salud pública convencional, sino también a la medicina social, a la medicina preventiva y también a la salud comunitaria, ¿no? Uno de los cuestionamientos que le hacemos a todos estos, digamos, de alguna manera procesos por los que ha pasado esta forma de entender a la salud en nuestros países o en nuestros territorios, es cómo la lógica reduccionista se va metiendo en esas mismas formas, ¿no? Por muy comunitaria, por muy preventiva, por muy social, va también tomando formas del paradigma científico moderno y se va quedando en esa reproducción, ¿no? Y haciendo el aporte de Castro Gómez, de nuestro querido Castro Gómez, de descolonizar la universidad, él hace un apunte interesante acerca de cómo esta epistemología, esta manera de entender que es el pensamiento científico moderno, se parte de ella misma de decir, antes de esto, nada, después de nosotros, todo. Es decir, el mismo pensamiento científico moderno se asume como el todo, se asume como el universal y comienza digamos, a filtrarse, a estar, a dominar todo el campo epistémico. Y cómo esto tiene sus implicancias para construir pensamiento crítico en salud en este momento, ¿no? Entonces, una de las cosas que el pensamiento crítico latinoamericano en salud hace, ¿no? Después de hacer una descripción, yo solamente hice unos apuntes del pensamiento científico moderno, pero ahí les voy a dejar algunas bibliografías para que ustedes después se puedan acercar a ellas. El pensamiento crítico latinoamericano en salud, ¿qué es, no? Es esta recombinación original de trayectorias, de ideas persistentes, con aportaciones, articulaciones y revisiones de formas de pensar y hacer salud para responder a los problemas contemporáneos que tenemos en nuestros territorios. Entonces, cuando ustedes escuchen pensamiento crítico, es importante que siempre comiencen a ver a qué se está refiriendo eso, por qué transitó y cuál es la propuesta que está haciendo, ¿no? Porque este pensamiento necesariamente tendría que pasar por cambios institucionales, por cambios organizacionales y formativos que permitan el fortalecimiento del campo transdisciplinario, no solo en las escuelas de salud pública, pero ahí precisamente es donde esto que a mí me invitaron hoy a compartir, en donde hay que meternos en la formación, también hay que hacerlo en las redes de posgrados, también hay que hacerlo con otras institucionalidades, no solo con las escuelas de salud pública, ¿no? Ahí yo les pediría que ustedes a lo mejor preguntaran alguna cosa que no les quedara clara con lo que yo voy compartiéndoles, pero sí es importante que ustedes miren que el pensamiento crítico latinoamericano hoy día se está cuestionando cuáles fueron las ciencias de la salud y la vida que dieron origen a la salud pública que hoy tenemos, ¿no? Que dieron origen a la dominancia de la biomedicina, cómo se fueron introduciendo las ciencias sociales a la salud y en el pensamiento crítico lo que hacemos también es describir que estas ciencias sociales también estaban muy eurocentradas. Es decir, toda la ciencia social que se mete al campo sanitario en América Latina y el Caribe viene de Europa y de la corriente anglosajona. Eso es muy importante entenderlo porque estas ciencias que hoy nosotros reproducimos a veces dentro de nuestros propios campos,
no vino construida desde nuestros territorios ni dentro de las complejidades que nosotros estábamos viviendo en muchos casos, ¿no? Entonces, la propuesta del pensamiento crítico es nutrirse de alguna manera, es entender cómo hacemos y cómo pensamos para poder transformar o aportar desde el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, es importante entender que esto que nosotros llamamos pensamiento crítico es una interacción y una articulación digamos, con muchos de los conocimientos y muchas formas que existen en el sur y que el pensamiento crítico desde el sur se consolida como, hoy día, como un campo científico crítico que se está nutriendo de formas de pensar y hacer, y ahora es un eslogan, un poco de moda, le llamen decolonial, ¿no? Y también de prácticas de múltiples articulaciones de teorías críticas de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud, pero con una incorporación fundante que es el encuentro epistémico con el pensamiento crítico decolonial latinoamericano caribeño de nuestras filosofías en el sur, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si no, pensamiento crítico es cualquier cosa y entonces no se entiende exactamente a qué nos referimos nosotros con eso, ¿no? Entonces, esto siempre está abierto, evidentemente está, se construye, es dinámico, porque se va construyendo con cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a aprender a un sistema de conocimientos que no conocemos, a sistemas de formas de hacer salud que no entendemos, ¿no? Como ahora lo que llaman buen vivir y demás, pero en realidad son formas de conocer y hacer salud que tienen los pueblos originarios, tienen otros sistemas de conocimiento que nosotros debemos de partir más bien de que existen esos, reconocer la existencia de esos múltiples marcos, tanto geoculturales como corrientes políticos sanitarias, de dónde poder articular y hacer un ejercicio nuevo, ¿no? Entonces eso es un poco introductorio también para pensar que hay que diferenciar una cosa muy importante. Lo digo porque ahora que hable de feminismos, me parece que es muy importante comprender esto, porque hay que diferenciar la ubicación social de la ubicación epistémica. Nosotros podemos estar pensando de manera europeizada estando en América Latina y es así como pasa, ¿no? Entonces, ¿qué implica un poco ubicarse o lo que ahora llaman conocimiento situado o diferenciar esta ubicación social? Primero que ubiquemos el territorio en el que habitamos, el lugar donde estamos, digamos, no solo geográficamente, sino geopolíticamente, ¿no? Por eso nosotros instauramos esto que llamamos sur, porque es más bien una categoría geopolítica más que geográfica, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esta idea de la descolonización? Y esto ayuda a entender después por qué los feminismos, otros feminismos como los descoloniales, tienen aportes importantes para el campo sanitario, ¿no? Entonces, primero, entender qué son las teorías críticas latinoamericanas y caribeñas en el sur, también es pensar y practicar una salud del sur implica esto que nosotros llamamos un giro decolonial, ¿no? ¿Por qué, no? Porque hay una necesidad práctica y también intentar mirar teóricamente cómo esto hay que reconfigurarlo, hay que actualizar, cuando yo generalmente hablo de esto, nos dicen, bueno, es que nosotros ya después de todo esto, ¿qué hacemos en la práctica, no? Pero nosotros pensamos y hacemos, y cuando hacemos práctica, tenemos un montón de formas de pensar y marcos teóricos y marcos de comprensión y demás que reproducimos en eso que nosotros en la salud llamamos práctica, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque lo que estamos pensando en, primero hay que mirar cómo estamos entendiendo cómo estas diversas corrientes académicas en la política sanitaria en América Latina de alguna manera adeudan profundizar el estudio y la formación de producción de este pensamiento, ¿no? Entonces, por eso nosotros introducimos también esta importante reflexión en diferentes niveles, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tenemos para entender al pensamiento crítico? Cuando nosotros hablamos de descolonizar las teorías políticas y prácticas sanitarias, es precisamente empezar a pensar fuera de ese pensamiento científico moderno y tener la posibilidad de complejizar en realidad, no reproducirla solo la disciplina, que eso no es un problema, sino tratar de pensar en salud y pensar los problemas de salud de manera más compleja, ¿no? Y tratar de reconocer y conocer las epistemologías o las formas de los conocimientos, como les decía hace un rato, los saberes y conocimientos de otro sistema de conocimientos que no son los académicos y que tampoco son el pensamiento científico moderno, ¿no? Comprender y aplicar este pensamiento crítico
hay que comprenderlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo y ver cómo construir salud desde nuestros lugares, ¿no? Y bueno, hay que producir conocimientos situados, son aportes también de los pensadores de aquí de América Latina, ustedes lo conocen seguramente a Dussel, el argentino, y luego se nacionalizó mexicano, y bueno, asumiendo este compromiso de implicación territorial y social para la soberanía sanitaria. Cualquier cosa que me quieran preguntar de esto, me pueden detener, ¿verdad? Entonces, las razones estratégicas de la descolonización y de esta actualización del pensamiento es porque tenemos necesidades y estas necesidades van en diferentes niveles. Tenemos necesidades teóricas porque necesita una mayor comprensión y capacidad para conocer y comprender las situaciones de salud de nuestras comunidades de vida, tanto societales como humanas y colectivas, y también al mismo tiempo ubicar cómo nuestros marcos teóricos han estado permeados por nuestras propias prácticas, por teorías que no forman parte de nuestros territorios ni de nuestras formas productivas y reproductivas, y de alguna manera también permean las prácticas de gestión y gobierno, ¿no? O sea, eso también es muy importante, cómo también en la gestión y el gobierno se reproducen estas formas de pensar y hacer salud. Y luego, entonces, darnos el chance de crear metodologías que puedan hacer salud pública también más ubicada y más en el sur, ¿no? Entonces, también tenemos una necesidad práctica y una necesidad técnica, ¿no? Porque estos abordajes tradicionales no fueron suficientes para sustentar una práctica en salud pública que sea capaz de reducir, de transformar esto que le llaman inequidades en salud, como tampoco de alguna manera han podido resolver de manera envolvente e integral los problemas de nuestras comunidades en el sur, ¿no? Entonces, también hay una necesidad metodológica, es decir, una creciente evidencia de situación de nuestros procesos de enfermedad, cuidado, que está más vinculada con las condiciones de vida, con las formas en las que nos insertamos al trabajo, de racialización y de deshumanización colonial, que solamente con esto que en salud pública llamamos riesgos individuales, diferenciales, control de enfermedades poblacionales, a diferencias por nivel, esto, ¿no? También en epidemiología hacemos mucho eso de hacer diferenciaciones socioeconómicas, ¿no? Por color de piel o por ingresos económicos, y en fin. Y con esto anunciar de alguna manera resultados totalizantes, ¿no? Y que estas pruebas nos ayuden a tener una incidencia o este tipo de ciencia nos ayude a tener una incidencia para tomar decisiones tanto en política pública como en prácticas y programas en salud, ¿no? Entonces, este es un aporte, ¿no? Yo lo meto acá, el aporte que para reconceptualizar lo que mucho se ha usado tanto en medicina social como en salud colectiva, en salud colectiva brasileña también la usó mucho, los modos de vida, y los aportes que retomamos también de estos autores, ¿no? Que nos ayudan a pensar desde acá, es este concepto de comunidad de vida, que también es una concepción que trabajaba Juan José Bautista, ¿no? Un Segales, Katia Colmenares, una mexicana, que implica también aportar una distinción y una transición epistémica de esta categoría que tanto usamos que se llama sociedad, que además se refiere a la sociedad moderna, ¿no? Entonces, ellos están haciendo una descripción del capitalismo y la modernidad para desarrollar, eh, digamos, para que esto se desarrollaran, ¿qué tuvo que pasar? Destruir relaciones comunitarias, destruir la comunalidad, la reciprocidad de lo común, que para Juan José Bautista pues era no solo de comunidad humana, sino tenía que ver con otros componentes, ¿no? Que ya las naciones andino-amazónicas o las naciones indígenas en Ecuador, en Bolivia y demás, sabían desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esto que hoy creo que es el One Health, ¿no? Dice que hay que hablar de todas las saludes, no sé qué, todo esto nuestras comunidades originarias ya lo sabían y ahora esta salud global viene un poco a plantear eso y entonces nos envuelve bastante. En fin, entonces un poquito para plantearles esta situación, sí es importante como animarse, ¿no? A producir y pensar dejar las prácticas de imitación y adaptación tórica, también dejar las prácticas de críticas y repetitivas que tanto tenemos en nuestro lenguaje y aventarnos un poco a tener prácticas de creación teórica propia, ¿no? Entonces también eso, digamos, es lo que el pensamiento crítico trae, ¿no? Entonces, ¿por qué la teoría crítica latinoamericana y caribeña en el sur y para el sur? Una buena parte de todo lo que yo les estoy compartiendo acá es entender
que hay que hacer abordajes diferentes, abordajes metodológicos distintos, es decir, tener en la cosmovisión y en las epistemologías, tratar de ser algo interdisciplinar en el conocimiento sanitario, eso me parece que lo han discutido varias academias, pero que difícilmente lo han incorporado metodológicamente, de manera metodológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone y sustenta la necesidad de este pensamiento? Me parece que entender que las determinaciones epidemiológicas en el sur, que hay dependencia científico-sanitaria, que hay descoordinación regional sobre la soberanía sanitaria en las ya respuestas que son tan biomédicas o biomedicalizadas de las emergencias a nuestra salud pública, de la configuración de nuestros sistemas de salud pues, precarios, ¿no? Desarticulados y fragilizados, y también de la importación de estos modelos eurocéntricos de protección social en el tipo de epidemiología y clasificación de enfermedades coloniales que todavía tenemos y en esas repetidas prácticas de gestión y gobierno en salud, ¿no? Y bueno, la salud comunitaria anglosajona y el manejo de riesgo neoliberal, ¿no? Digamos que eso es lo que, esos problemas son los que nos llevan a pensar que hay una necesidad, como les dije antes, tanto epistémica, teórica y metodológica para replantearnos el campo sanitario, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta manifestación que nosotros llamamos pensamiento crítico, forma, hay que entender cómo se produce conocimiento en esta relación geopolítica centro-periferia, ¿no? Eso me parece que también es una reflexión que el pensamiento crítico trae y que hay una crítica incesante a la mercantilización y a la mecanización moderna del conocimiento, en todo esto que hoy invade nuestro, que le llaman capitalismo cognitivo y esta colonialidad, ¿no? Entonces, pues de alguna manera lo que se propone con este pensamiento es producir rupturas con los fundamentos del pensamiento científico moderno y con la reproducción de la colonialidad del saber y del poder, ¿no? Pero bueno, punto. Lo que queremos resolver acá, o lo que queremos más bien proponer, sobre todo es que hay que transformar las bases en las que conocemos y hacemos transformaciones de la vida en el sur, ¿no? Entonces, eso es como la propuesta. No estamos partiendo de la destrucción de todo lo que del conocimiento que tenemos, no, pero sí es importante transitar lo que ya les comenté antes. Ninguna de las impugnaciones críticas o la búsqueda de alternativa de alguna manera está por fuera de todo lo que hemos construido en el orden científico sanitario, ¿no? Sino que de alguna manera lo que estamos buscando es refundar puntos de partida, complejizar, descolonizar y asumir transiciones nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Uno es partir de una crítica sistemática, sí, del paradigma que existía, pero que epistemológico y conceptual, aunque esto no nos alcanza, hay que hacer más cosas, también hay que construir coherencia práctica con lo que articulamos con nuestros nuevos abordajes teóricos, metodológicos en el campo de la salud y la epidemiología y diferenciar esta ubicación social de ubicación epistémica, ¿no? Porque esto tiene unas implicancias en lo que ahorita van a ver que es descolonización, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad y valor de uso tiene el pensamiento crítico latinoamericano en salud? Que articula saberes, conocimientos y prácticas. Eso yo creo que es un aporte fundamental de comprender porque hay conocimientos, técnicas y métodos que fueron excluidos cuando yo les hablé del conocimiento científico moderno al autopercibirse científico moderno, al formar sus comunidades científicas, lo que hace ese pensamiento es excluir saberes del campo de la salud y del campo de la salud pública que nosotros hoy queremos incorporar, ¿no? Pero que quedaron por fuera al meter al conocimiento científico moderno de salud como el único válido, ¿no? Yo no les expliqué todo lo de cómo esto se va validando y cómo nosotros lo vamos reproduciendo, pero es importante hacer un rediseño de este ecosistema epistémico sanitario en el sur, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este pensamiento y cómo hacemos este esfuerzo de articulación como a nuevas articulaciones? Nosotros, este pensamiento crítico se está nutriendo de los aportes de la teoría social latinoamericana y caribeña, de los aportes del pensamiento colonial latinoamericano-caribeño, de los aportes del pensamiento y geopolítica del sur, desde el sur, que articula una revisión de toda esta dependencia y teoría de autonomía regional como estrategia de soberanía, pero también estamos tomando esto. Acá entran los aportes del feminismo decolonial, del negro y del comunitario como claves interseccionales para pensar y actuar en la salud de las mujeres y territorios de la Vía Yala, ¿no? Y ahí hay un montón de colaboraciones y de autoras que hoy el racismo epistémico tampoco reconoce, pero que han construido pensar y hacer
y de ahí nos nutrimos nosotros, María Lugones, Ochicuriel, Lelia González, Yuderquis Espinosa Milloso, Julieta Paredes, Karina Ochoa, Mara Viveros, Aura Cumes, Silvia Rivera Cusicanqui. Esos nombres son importantes hoy día para nosotros porque son los aportes de toda esta construcción epistémica de los feminismos que nosotros ahora estamos incorporando y tratando de articular con el pensamiento crítico latinoamericano en salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Entrar y salir de la academia, es decir, renovarse y actualizar este pensamiento necesita una rigurosidad también virtuosa y efectiva de conocimientos, saberes y prácticas populares, comunales, territoriales, colectivas, construyendo desde los territorios del sur, ¿no? Y ahí, pues nosotros siempre decimos, cuidado con el extractivismo epistémico, porque en realidad también el campo sanitario ha sido experto en este extractivismo, ¿no? Y a ejemplos les puedo dar muchísimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos y cómo pensamos en estos aportes desde el feminismo decolonial, negro y comunitario para el pensamiento crítico en salud desde el sur? Esto es como la apuesta ahora que ustedes me invitan a hablar de feminismos y de interseccionalidad, no me queda de otra un poco que compartirles qué hemos hecho en el grupo de estudio. Nosotros en el grupo de estudio estudiamos, tenemos dos proyectos de investigación y uno es de la colonialidad de género y justo así se llama, descolonización de los estudios del género y salud, y ahorita les voy a explicar un poquito eso. Primero hacemos una genealogía, una descripción de cómo el género se fue metiendo a la salud y qué categoría de género es la que hemos estado utilizando también en América Latina y el Caribe acerca del género. Esto es muy importante porque al hacer esta ruptura y esta genealogía, los feminismos decoloniales ya hicieron ese aporte, ya hicieron esa crítica y han construido también conocimiento que nos ayuda bastante a nosotros a entender esto de la interseccionalidad, ¿no? También miramos los aportes de los feminismos negros. Los feminismos negros son capaces de describir múltiples opresiones, pero sobre todo describir a qué se refieren cuando se habla de racismo, cómo funciona esto, y nosotros lo que hemos hecho es traducirlo a cómo funciona en la salud, ¿no? Y también nos hemos traído los aportes del feminismo comunitario, cómo entienden en comunalidad a la madre tierra, cómo se entiende el territorio fuera del territorio político, sanitario, otras cosas, no están pensando en otra cosa y cómo están entendiendo su comunidad de vida, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental porque yo les pasé esta imagen al principio como para entender esquemáticamente cómo es que nosotras estamos pensando que los feminismos descoloniales negros y comunitarios están contribuyendo, están dialogando y están construyendo pensamiento crítico en salud desde lo decolonial también, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, ¿no? En este grupo fue también hablar de esto de colonialidad de género y uno de nuestros objetivos fue hacer esta revisión de la categoría de género, su genealogía moderno-colonial y su implantación en los estudios de género y salud en epidemiología, ¿no? Esto es fundamental porque muchos de los grupos de estudio que están trabajando en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en República Dominicana, estamos trabajando de manera grupal esta crítica, ¿no? Entonces, una de las cosas por las que partimos es las implicancias que tuvieron los feminismos eurocéntricos y dominantes y cómo fueron introduciendo esta forma de pensar y hacer, no solo en salud, pero nosotros ponemos el ejemplo de salud, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo creo que la descripción, ay, antes de esta, la descripción que hacemos de esta categoría nos ayuda a pensar también más allá de contraponer un feminismo con otro, lo que nosotros estamos haciendo es un análisis epistémico de a lo que de lo que se están refiriendo con la categoría de género. Entonces, lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, fue que la categoría de género, incluso si ya es una parte analítico del feminismo decolonial caribeño, que abunda, ¿no?, en esta revisión y lo que refiere es que este feminismo eurocéntrico anglosajón dominante puso su mirada y la discusión en un patriarcado, en esos territorios, en esos lugares, en el norte global, como una forma de poder y hacer estructurante, de las relaciones productivas y reproductivas que se estaban llevando a cabo en Europa y después en Estados Unidos. Eso es fundamental
porque ellas empezaron a configurar una forma de desigualdad entre hombres y mujeres, pero con los sistemas de producción, con el capitalismo que se desarrollaba ya, que no era lo mismo que estaba pasando en América Latina, en el Caribe, en la construcción de sus colonias. Esto es fundamental porque entonces ahí es donde nos damos cuenta que esta división de hombres y mujeres tuvo sus repercusiones subjetivas, ahorita vamos a ver más adelante, subjetivas y de mucho tipo, y nosotros todavía las seguimos manejando y ya van a ver en qué connotación tiene, ¿no? Entonces, esta división de alguna manera o esta diferencia sexual llevó a todas, yo no les voy a hablar de olas feministas ni nada, seguramente muchas y muchos de ustedes han transitado por ahí o han leído algo, pero lo que nosotros hicimos fue un análisis, ¿no? O el feminismo decolonial hizo un análisis de las epistemologías y conceptos de las teorías feministas contemporáneas, ¿no? Y lo que encontramos exactamente, la genealogía de lo que nos habla, es que describieron unas relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero de un lugar o de las asociaciones de las sociedades modernas europea y anglosajona. ¿Eso está bien o mal? No. Eso es lo que hicieron en esos territorios. Lo que pasó es que esta forma de pensar y hacer, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, lo que trajo es que, bueno, hay que ubicar lo social, ¿no? Cómo se nos presenta esto que todo mundo cuando hacemos incluso talleres de género, talleres de feminismo, todo mundo coincide en que el género es una construcción social, ¿no? Todos dicen, bueno, el género es una construcción social, ay, es una construcción social y todos están más o menos de acuerdo en eso. Y lo que está pasando ahí es que estamos hablando de lo social, pero de esas relaciones productivas y reproductivas de Occidente. Solo que a veces la traducción de eso no se explica, no se explica y ahí es donde tenemos un... Ay, permítame un tantito que me estoy viendo. Ahí. Estás viendo mi presentación, ¿verdad? Va por la diapositiva. Ahí no se comparte del todo. Ahí sí. Ahí está Ahí, bien. ok. Bueno, listo. Entonces, de alguna manera, esta descripción que ahora yo les hago, lo que nos lleva es a entender que hay que revisar cómo el norte y el centro poblar en esta constitución, ¿no? Que llamamos sistema mundo, proviene de esas metrópolis coloniales, ¿no? Que transitaron conquista, colonización, colonialismo, y la modernidad se fue estructurando en esto que Rosfogel llama superior inferior de humanidad, ¿no? Y que después se readecúa al sistema económico en el capitalismo industrial de mercado y hoy el capitalismo financiero extractivo. Entonces, ¿qué pasó con esta categoría de género? En estos contextos, esta corriente feminista eurocentrada lo que hace es universalizar e instituir una sola forma de entender la opresión entre hombres y mujeres. Entonces, la de malas es que no se complejizó y esto nosotros hicimos copy-paste y lo trajimos como conceptos, como formas a América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue revisar estas relaciones productivas y productivas que se consideraron universales, ¿no? Y estas relaciones de poder varón-mujer en la construcción sociocultural de la mujer, pero ¿de qué mujer? De la mujer, no, ahora, cuando hacemos la referencia a mujer, nos referimos también a un tipo de hombre, o se está refiriendo esta categoría a un tipo de hombre, ¿no? Entonces, ¿a qué relaciones productivas y reproductivas nos referimos? A estas transiciones entre el feudalismo europeo, el colonialismo de mercado y el capitalismo industrial del capitalismo financiero de esas sociedades, de esa sociedad moderna en el contexto, sobre todo, territorial y relacional de Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso tan connotado, yo creo que todo mundo puede decir que conoce a esta autora y ella es la que se asume, ¿no? Como esto de la construcción occidental de la mujer. Y bueno, todo el mundo la leímos, todo el mundo pasamos por eso, pero ¿qué nos parece como fundamental también desarmar un poco? Que este patriarcado que se presentó como universal es central en esta crítica que Yuderquis Espinosa hace, que se llama crítica racionalista y moderna y eurocéntrica. En los contextos de esas sociedades se instituye como una regla general, ¿no? Este feminismo eurocentrado dominante instituye esta noción de patriarcado universal, y entonces, ¿por qué lo hace? Porque lo que está proponiendo es una inversión de género ¿a qué se refiere cuando habla de mujer? Se refiere primero a
que esta mujer en relación con un hombre blanco de esos territorios, ¿no? La mujer es la que le sirve a sus fines de reproductivos de la vida como especie. Esta es la reducción, o sea, finalmente una reducción muy importante sin complejizar. Y esto es fundamental porque yo solo les voy a platicar aquí una genealogía muy pequeñita como para que no quede como sin explicar, pero esta forma, ¿no? Digamos, esta forma de conceptualización, o cuando ya se empieza a utilizar la palabra género o que empiece a enfatizar en estas diferenciaciones sociales, por rechazar este determinismo biológico que estaba implícito en lo que se llamaba sexo. En estos años, las feministas estadounidenses, pero también de Europa, empiezan a hacer este uso, ¿no? Este uso de la categoría de género. Ya más adelante, 10 años adelante, lo que ya la centralidad la gana como un estatus de concepto teórico político, ¿no? ¿Por qué? Porque analiza las diferencias y las desigualdades entre los sexos y por eso lo convierte en una posición epistemológica, es decir, ya lo empiezan a usar como una concepción, como entender al género, como entenderse como hombre y mujer, y esto es una opción teórica, pero al mismo tiempo geopolítica. ¿Y por qué decimos que geopolítica? Porque esta categoría y esta forma de pensar, pues la estuvieron estructurando estos movimientos feministas en estos territorios, pero al propio tiempo la fueron asumiendo movimientos feministas, grupos de mujeres, demás, en otros contextos que no eran esos. Es decir, puede ser en América Latina, en el Caribe, en Asia, en África, ¿no? Entonces, la categoría del concepto de género lo que implica, sin duda, lo sepamos o no, es una opción teórica, pero también una opción geopolítica, ¿no? Entonces, eso también es como importante revisarlo, porque también esta perspectiva de género va surgiendo, ¿no? De diferentes corrientes del feminismo eurocéntrico que de alguna manera buscaron comprender desigualdades que afectaban a los hombres y desigualdades que afectaban perdón, a las mujeres en sus injusticias y en sus derechos de lo que Grossfogel llama zona del ser. Ahorita les voy a pasar un poquito esa grafiquita, porque eso nos ayuda bastante a entender que o sea, esto que se asume entre posición política, entre equidad de hombres y mujeres, es una equidad política universal. Esto es un problema después para operar muchas cosas, pero esta categoría de género lo fue produciendo una historia de las mujeres de allá, ¿no? Sesgada en esas luchas, en las suyas, en sus contextos, en sus sociedades, su lucha por el voto, su lucha por la desigualdad, su lucha por la inserción al trabajo, que eso no es que esté bien o mal, pero era de allá, ¿no? Y bueno, esto se fue universalizando de alguna manera como una perspectiva global y es ahí donde ya empieza a haber un problema, ¿no? Entonces, muchas autoras, muchos movimientos feministas, muchas corrientes latinoamericanas y caribeñas de feminismos eurocentrados asumieron esta categoría como universal y empezaron a estructurar formas de pensar, de investigar, de hacer crítica, de discutir el género, el sexo y la diferencia sexual en el sur, ¿no? Entonces, muchas feministas de alguna manera latinoamericanas también fueron reproduciendo esta forma de pensar y hacer, en el campo, en varios campos, ¿no? No solo en sus subjetividades. Yo, en el grupo de Argentina hay toda una discusión fuerte, ¿no? Porque muchas de las compañeras han pasado y pasaron por estas, de alguna manera por estas corrientes, ¿no? O las fueron adoptando bastante. Entonces, ¿por qué es necesario que hagamos esta descolonización del género en el sur, en América Latina y el Caribe? Me salí, ¿verdad? Es que no te veo. Un Ahora segundito. sí, estaba bien recién. A ver, Ahí voy. todavía no. Quiero hacer más pequeño mi cuadro y no puedo. Ahí está. Y ahora lo hago de acá. Entonces, ¿por qué es importante y necesario descolonizar o a qué le llamamos nosotros a esto de la descolonización, ¿no? Contraponiendo un poco lo que sucedía con esta categoría de género universal, lo que pasó es, hay una primera crítica de esto que la nigeriana Oyeronke Oyewumi llama la invención de la mujer. Y esto es muy importante porque Oyewenke lo que dice, o en sus estudios, ella lo que hace es hacer una crítica importante de quién inventó, ¿no? ¿Quién dijo que esto era ser mujer, ¿no? En este sentido, ella hace un estudio, un análisis y lo que se pregunta, bueno, ¿es el patriarcado una categoría universal? Yo se los pregunto a ustedes también, ¿es una categoría universal válida?
¿no? Lo que Oyeron que encuentra es que el género, como lo es ahora, no era un principio organizador de la comunidad yoruba en Nigeria. Es decir, antes de la colonización, esto no era lo que regía o lo que dividía, digamos, a las organizaciones entre seres humanos en esas comunidades, ¿no? O sea, no había este sistema de género institucionalizado, ni sus relaciones se daban en esta organización, ¿no? Entonces, en estas asimetrías que hoy se conocen tanto, eso de qué nos habla, ¿no? Eso es importante porque lo que dice Oyewumi es que efectivamente el género es una construcción sociocultural, como todos lo sabemos, pero es una construcción sociocultural de estas sociedades, pero es primero una construcción del norte global de Occidente, ¿no? Para y sus sociedades en esas bases de humanización jerárquica, ¿no? Y entonces esto va respondiendo a las relaciones productivas y reproductivas en este contexto, como les mencionaba hace rato. ¿Cuál es la crítica 2? Y Chandra Mohanty hace esa crítica que en su libro Bajo los ojos de Occidente, y Chandra Mohanty lo que dice es, bueno, miren, este marco de comprensión que se autopercibe universal, que consolidó estas dos categorías fundantes, la de género y la de patriarcado, se está refiriendo a una mujer de corte moderno, occidental, esencialista, ¿no? Y esto se va de alguna manera filtrando, produciendo un saber feminista, ¿no? Que tiene su origen en esos espacios, ¿no? En estos lugares, como lo he repetido. Entonces, lo que dice Chandra Mohanty es que de alguna manera esto se interpretó y se respondió bajo estas relaciones, bajo estos órdenes jerárquicos y que de alguna manera se naturalizaron y fueron invisibles para los órdenes, perdón, para los ojos de Occidente, los órdenes jerárquicos eh, coloniales. Es decir, bajo esos ojos, las mujeres y los hombres son de este corte y entonces desdibujo un montón de formas de hacer eso en otros contextos, ¿no? Entonces, la crítica 3 sería el sistema de género moderno colonial que hace la argentina María Lugones, ¿no? Esta es su paisana, decimos de acá, y seguramente ustedes la pueden revisar. María Lugones hace toda una propuesta. Este esquemita es fundamental porque nos ayuda mucho ahora que expliquemos rápidamente lo de la interseccionalidad. Este, ay, perdón, dame un segundito. Perdón. Em, ya. Esta grafiquita es muy importante porque en esta descripción que María Lugones propone, cuando ellos y toda la escuela moderno colonial habla de lo humano y lo no humano, ¿a qué se está refiriendo? A que no solo en el momento y en el acto de la colonización se pone una regla, ¿no? Un lugar en donde se dividen a los humanos y a los no humanos, en el caso de las comunidades que ya existían en América Latina, evidentemente los colonizadores hacen una división racial colonial muy biologicista, pero también religiosa. Entonces, esto nos sirve para entender lo que yo les acabo de explicar de cuando nosotros hablamos de lo humano, ¿no? O hablamos de las relaciones productivas y reproductivas en Europa, nos estamos refiriendo a ciertas clases, ¿no? A cierta división, a cierta gente que pudo entrar al trabajo productivo y reproductivo con un sistema de derechos que puede reclamar y que puede decir, bueno, yo tengo derecho al voto, ¿no? Pero mientras eso pasa, hay una línea, ¿no? De humanos, que es esta no humanidad, de personas que están bajo la explotación indiferenciada del trabajo y de la vida, bajo órdenes raciales, clasistas y sexistas, y esto es muy importante porque esto hoy día tiene sus repercusiones en lo que nosotros llamamos colonialidad, es decir, esta reproducción de eso, de esa división que se sigue, digamos, estableciendo con lo que ahora ustedes van a ver, que es lo de las múltiples opresiones, ¿no? Entonces, María Lugones dice, bueno, ¿qué es esto del sistema moderno colonial de género, no? Este es una imposición del género constituido en esa colonialidad, ¿no? Entonces, ella sí dice, no nos miraron, no vieron otras manifestaciones de mujer, otra complejización de territorios y simplemente se universalizó este sistema moderno colonial de género. Entonces, María Lugones ahí explica qué es esto de la colonialidad, ¿no? Entonces, lo que significaba esta clasificación de órdenes jerárquicos, lo que les acabo de mostrar,
pues que va teniendo estas manifestaciones vigentes que se notan en asimetrías de poder y en cómo esto se va constituyendo en la diferenciación no solo de clase, sino de determinaciones raciales y también de cuestiones sexuales, y ya ahorita van a ver con Patricia Hill Collins cómo eso se complejiza, ¿no? Entonces, este sistema de alguna manera sí constituye, tiene su significancia en lo que significa ser mujer y va equiparando esto que significa ser mujer. ¿Qué significa ser mujer? Ser mujer es blanca, ¿no? Ser mujer es una subordinación, digamos, occidental de ese lugar, más allá del color de piel, quisiera que quedara muy claro eso, ¿no? Bajo las subordinaciones y desigualdades de productivas y reproductivas con el hombre, con su hombre eurocéntrico, blanco y occidental, y pues esto ya de alguna manera marca muy fuertemente lo que es las diferencias de ser mujer o no mujer, ser negra, ser indígena, ¿no? Estas, definitivamente, estas características no están pintadas en esa categorización. Entonces, ¿qué estamos diciendo o a qué le llamamos o cómo gendarizamos, ¿no? O sea, de alguna manera al universalizar o este tipo de genderización lo que hizo fue esta exclusión tan fuerte que nos guste o no, pues pasó, pero esta exclusión importante de que no están constituidas ahí otras manifestaciones de ser mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica, ¿no? Esto es muy, muy fuerte, implica mucho en cuando hablamos nosotros del cuidado de la salud y de la vida, porque en la crítica, en esta cuarta crítica que se hace a la categoría de género, hay una multiplicidad de antecedentes de luchas y hay miles de ejemplos, yo les voy a dar muy poquitos aquí, digamos, estos conocimientos de cómo surgieron otra forma de entender no solo esto del género, sino de entender múltiples opresiones que después nosotros introducimos al pensamiento crítico en salud como procesos de trabajar, enfermar y morir. Eh, Mientras toda esta construcción de género pasaba, ¿qué pasaba con las mujeres del sur o con sus planteamientos y cómo vivían los órdenes coloniales, ¿no? Y hay manifestaciones, ustedes van a encontrar mucha literatura acerca de cómo esta mujer, Sojourner Truth, en los años 80, ¿no? En Ohio, en una convención de derechos de la mujer, quien fue una mujer esclava durante 40 años y luego libre, parece ser otros 40, está escuchando toda la convención y al final se levanta y dice, bueno, entonces de todo lo que ustedes están diciendo, yo no soy una mujer, porque ustedes se están refiriendo a toda esta descripción que yo les hice antes y su Gertrude les dice, yo no soy eso, yo no estoy incluida ahí y yo no puedo estar en una convención de derechos porque yo ni siquiera tengo acceso o no tengo derechos, ¿no? Entonces, ahí está otro ejemplo de la colectiva Río Combají. La colectiva Río Combají es una colectiva que es una organización muy importante en los años 70, ¿no? Como bien dice ahí, en los años 70 y en el año 78, que ya entiende perfectamente por vivirlo que hay una concatenación de todos los sistemas de opresión, ¿no? Luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista lo tenían muy claro. Y al mismo tiempo que se colocaba la categoría de género eurocéntrica, se construyen estas otras formas de entender al género de manera más compleja, de esto que hoy todo el mundo utiliza como interseccionalidad, ¿no? Entonces, la colectiva Río Combají hace esta declaración, ¿no? Y como ustedes ven, ahí dice, como negras, nosotros vemos el feminismo negro como un lógico movimiento político para combatir las opresiones simultáneas y múltiples a las que se enfrentan las mujeres de color. Estaban hablando de otras cosas, estaban hablando de opresión racial, sexual, heterosexual, no solo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Eso es fundamental, ¿no? Entenderlo. También esta mujer, ¿no? Ahí ustedes pueden leerlo, buscar las notas en internet. En la primera conferencia mundial sobre la mujer en la ONU, la presidenta de la delegación mexicana, sobre todo, le pregunta a Domitila Barros. Domitila Barros es una boliviana, es una mujer, una luchadora en contra de las mineras, ella era esposa de un minero, y ella, esta delegación le dice, bueno, señora, ya, dice, nosotras, hablemos de nosotras, le pide, nosotras somos mujeres, mire, señora, olvídese de usted del sufrimiento de su pueblo por un momento, olvídese de las masacres, porque nosotros ya hemos hablado bastante de eso y ya, pues ya la escuchamos. Ahora hablemos de nosotras, de usted, de mí, de las mujeres. Yo sí les recomiendo que miren lo que Domitila les contesta, porque a grandes rasgos lo que Domitila le dice, mire, yo cuando llego aquí no llego en un carro nuevo,
no, yo no, no traigo un vestido como el que usted trae, no traigo el peinado que usted trae que debe ser muy elegante, no tengo la casa que seguramente usted tiene muy elegante. Yo soy una esposa de un minero y cuando mi esposo se muera, a mí me quitan mi casa, me corren y me quedo sin nada. Entonces, no podemos estar hablando de mujeres ni de igualdad porque usted y yo no somos iguales. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Domitila? Pues que efectivamente no todas las, o sea, esta idea de la mujer en las convenciones, pues también es este mito, ¿no? Que es la universalización de ellas y lo que Domitila y muchas ahora aclaran es eso, ¿no? Entonces, lo que les estoy pasando es como unos antecedentes de lo que hoy de manera bastante a veces sí, muy repetitiva se llama interseccionalidad, ¿no? Pero bueno, Yuderkis lo que dice es, evidentemente esta categoría de género no corresponde a las experiencias de las mujeres ni racializadas, ni a las mujeres ni a los hombres racializados, ni deshumanizados, ni alcalados en la zona de no ser. Así que este género, esta categoría de género, no es independiente del sistema de conocimiento donde surge, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque justo reproduce esas formas de ser, ¿no? Entonces, el concepto de mujer y de estos sistemas de conocimientos que emanaron de los feminismos eurocéntricos, de alguna manera, le guste o no, lo pudieron haber hecho como lo hayan ido construyendo, folclorizó e inferiorizó a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, a las mujeres migrantes, a las mujeres lesbianas, a las mujeres sexodiversas, en la anulación de estas interseccionalidades de opresiones de raza y colonialidad y explotación de clase, ¿no? Entonces, también el feminismo decolonial lo que hace es la crítica a un patriarcado universal y el sujeto mujer universal, ¿no? Es decir, de alguna manera complejiza la categoría y sus aportes, ¿no? Muy importantes es, bueno, ahora nosotros lo que decimos es que no tiene caso hacer una simplificación de esto que es como una moda en el uso de la interseccionalidad, porque también el feminismo eurocéntrico lo trata como de meter o de sumar, pero en realidad, y lo hacemos también en epidemiología, por eso es muy importante, porque empezamos a hacer como variables superpuestas, ¿no? En lugar de complejizar de manera importante cómo se dan estas opresiones, lo que hacemos es una sumatoria de variables que también de alguna manera reduce esta visión, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que el proceso de vida y trabajo humanizado, racializado, engenderizado simultáneamente va implicando esta inferiorización y eso sí lo queremos hacer notar bastante, ¿no? Porque estamos hablando de otros procesos, bajo otros sistemas de opresiones que el que estableció Occidente con esta genderización que hizo, ¿no? Entonces, afirmamos incluso que la raza es una invención mítica de la colonización, ¿no? Esta clasificación racial que existe, pero también lo es el género. Entonces, el glosario raza, ¿no? Como esta invención que posiciona relaciones de superioridad e inferioridad establecidas en esta dominación colonial, que les digo que fue una decisión religiosa, pero también biológica, se considera a la humanidad y a estas relaciones a través de ficciones, ¿no? A través de biológicos genéticos, pero nosotros afirmamos que también el género lo hace. Entonces, eh, aquí lo que Chandra Mohanty, como hace rato les decía, ¿no? Ahorita les paso estas. Eh, para empezar nada más a meterles como un poquito de ruido, ¿no? Ya para ir, para meterles un poquito de ruido, ¿por qué es necesario revisar la categoría de género en salud? O sea, yo les hice esta genealogía para después introducirlos un poquito a la salud y en salud pública y en epidemiología, ¿no? Porque esta categoría o esta forma de entender al género, por su origen y su genealogía, que respondieron a esos contextos, como es un resumencito, ¿no? Por la universalización que hizo y también por el entrelazamiento que hizo con los engranajes del pensamiento científico moderno, eso es muy fuerte, ¿no? Pero también por la introducción a la biomedicina clínica moderna, a la salud pública funcional, a la medicina preventiva, a la medicina social, a las geopolíticas de la doctrina panamericana y también a lo que hoy se llama salud global liberal. Entonces, si ustedes van al gender o van a buscar género en programas de salud o van a buscar género en cómo se hacen los programas de salud pública para diferenciar género, van a encontrar en general esta categoría, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros, no? Porque como les decía al principio, hay que actualizar un montón de cosas que quedaron ajenas a muchos de nuestros contextos y a muchos de nuestros problemas, ¿no? Entonces,
hay que revisar cómo emprendimos estas determinaciones, cómo emprendimos esto de la determinación de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, y cómo vamos introduciendo estas intersecciones de clase, raza, género y sexualidad, pues de manera más respetuosa, de manera más profunda, ¿no? Y de manera más seria, diría yo, pero que tiene sus, esta forma de entender al género también tiene sus repercusiones en las subjetividades, en cómo uno se comprende ser varón, en cómo uno se comprende ser mujer, en cómo uno se comprende, ¿no? En su sociabilidad, pero también en el diseño de investigaciones, en la formación de salubristas, en la gestión y políticas y programas públicos de salud y de epidemiología, en la cooperación internacional y cómo esto se va reproduciendo en América Latina y el Caribe, ¿no? Negarlo, o como digo acá, ¿no? Pues uno se puede resistir, pero eso no implica que no exista, ¿no? Entonces lo que nosotras hicimos fue meternos, ¿no? A revisar estos procesos porque evidentemente repercuten a diferentes niveles de nuestras, de todo esto que yo estoy mencionando acá, ¿no? Entonces, digamos, qué dependencias vamos a tener o qué tenemos en nuestras teorías y políticas de la salud y cómo en comprender, esta es la pregunta fundamental. Entonces, ahora, ¿cómo comprendemos las intersecciones críticas entre racismo y salud en América Latina y el Caribe? Para nosotros, este aporte es del feminismo negro, la interseccionalidad, el concepto de interseccionalidad, el concepto, digamos, o el desenlace de lo que se explica también en el racismo. Eh, ¿Qué pasó con esta racialización? Nosotros podemos hablar muchas cosas de racismo, incluso hay un montón de cosas que se especifican a la hora del racismo obstétrico, a la hora del trato. Todo eso sucede y yo creo que ahora es importante hacer esa diferenciación, pero lo más importante es que nuestra propia formación, que viene del conocimiento científico moderno a través de la instauración de la biomedicina como el conocimiento, se racializa a través de la biología, ¿no? Y esto se va introduciendo no solo porque quien valida ese conocimiento, pues el Estado, ¿no? El Estado-nación moderno es el que dice, bueno, este es el conocimiento, de acá no hay nada, la biomedicina lo es, y le empieza a dar el estatus digamos, de dominante, ¿no? Entonces, lo que hace esta ciencia moderna de la humanidad es esta división de la humanidad y la no humanidad. Si ustedes revisan, ya más adelante seguramente si revisan el informe Flexner, si revisan cómo se estudiaba en la OMS o cómo se hacía la diferencia entre un negro, o sea, decían que un blanco con retraso era igual a un negro lobotomizado, ¿no? Entonces siempre había una diferenciación en el estudio, incluso ahora en el estudio de la anatomía, no se estudian anatomías indígenas ni anatomías negras, porque nuestros libros de fisiología y de anatomía pues están totalmente llenos de una concepción y una forma de cuerpo que no es, ¿no? Pues digamos las que están en nuestros territorios, ¿no? Entonces, también la biomedicina opta por un racismo biológico, donde, como les digo, se racializa el cuerpo humano por bioquímicas, fisiopatologías, por la propia biología, y por esto que es muy nombrado con seres con genes humanos y no humanos, ¿no? Hoy, ahora, esto de la eugenesia, yo creo que ustedes lo pueden comprender bien, esta idea de leyes biológicas, genéticas, con el perfeccionamiento de la raza, y que esta forma de pensar también construyó política pública, ¿no? En México también, no sé, en Argentina estamos también estudiando el racismo en la salud pública, pero en México a través de las políticas de mestizaje, ¿no? Esta ascendencia a ser no solo hombre o mujer europea, trajeron este perfeccionamiento de la raza y empezaron la racialización en las enfermedades clínicas o la racialización de la genética, ¿no? Y esto sucedió en este campo, en el campo de la salud. Entonces, pues bueno, nosotros decimos tengan cuidado porque cuando empezamos a asociar patrones de enfermedad étnico-racial, contar enfermos por color de piel, eso pasa mucho en Brasil, o en nuestras propias guías clínicas, podemos estar efectivamente racializando el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo estas implicancias, no? El racismo, la concepción de poblaciones, estilos de vida, esta enfermología pública asociada al color de piel, ¿no? Que les digo que la epidemiología hace bastante, y la racialización de la respuesta a los sistemas de salud, ¿no? También eso hay que tener cuidado. Bueno, ¿en qué otra cosa? En nuestra agenda y políticas de población y desarrollo, seguramente en las lecturas que yo les puedo pasar, ustedes van a encontrar por qué esta categoría tiene una repercusión muy fuerte, ¿no? Las categorías no complejizadas porque muy buena parte de esta categoría que ignoraron la forma de ser y de sentir
de hacer vida de otras comunidades y sí se reprodujeron en esta planificación familiar de la salud sexual y reproductiva con el control biológico racial, ¿no? Ustedes no sé si conozcan, pero hay un montón de demandas de poblaciones racializadas, tanto negras como indígenas, que fueron esterilizadas con esta idea de la planificación familiar y quienes llevaron a cabo eso, nuestros clínicos, enfermeros, médicos, médicas, ¿no? Que hacían salud comunitaria y fueron las que fueron a aplicar estos programas y las que de alguna manera decidieron, o las implicancias que tuvo fueron muy fuertes por ignorar la humanidad de estas poblaciones, ¿no? Entonces ahí una racialización fuerte y además dura, porque no fueron a tocarles a las clases medias altas para que no tuvieran hijos, sino fueron ¿no? A romper biológicamente con estas propuestas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas en las que vienen esta implicancia de la salud pública funcional, en donde vamos asociando estilos de vida a las poblaciones racializadas, a lo que se encuentra, en fin, ¿no? Sin el respeto ni nada de las propias formas de pensar y hacer de las propias territorios y de las poblaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad son las matrices de opresión, las adversidades y las condicionantes que se entrelazan y articulan clase social, etnia y género, ¿no? Y esta intersección, estos procesos de salud y enfermedad por niveles, ¿no? Entonces, ¿qué pasó y qué hacemos a veces con la interseccionalidad? Esto de convertirlos en variables sueltas, nivel socioeconómico, color de piel, sexo, pues ya el sexo para la de coloniales es lo mismo que género, ¿no? Porque no hay una traducción de otra manera. Entonces, estas, ¿cómo se llama? Estas, digamos, complejidades que se interseccionan, también se usan como interseccionalidad en salud y que es una simplificación de determinantes o esto que conocemos todos, que se llama factores de riesgo o enfoques clínicos individuales sobre cuerpos individuales, ¿no? Y que al final pues, lo que terminan es haciendo como una sumatoria, ¿no? Que también eso es lo que nos... ¿Cómo hacemos interseccionalidad en salud o cómo pensamos, no? Creo que lo más importante es comprender que la interseccionalidad no es un tema de identidad, no tiene que ver con eso. Hay temas de identidad interesantes, pero que no tienen que ver con un tema de identidad, sino que tienen que ver con estas opresiones entrelazadas y que tienen que ver con formas estructurales en las que se configuraron nuestros territorios. Entonces, ¿qué es importante hacer? Dialogar con nuestro pensar hacer, ¿no? La interseccionalidad con esto que muchos conocemos de las determinaciones de la salud humana y conectiva y tener esta capacidad de mirar la complejidad de lo singular, ¿no? Por escalas de análisis, pues, es decir, esto macro, esto de salud internacional, llevarlo a pensar en términos de gobierno, de gobernanza, de cómo se están haciendo las cosas y mirar también lo singular, ¿no? Entonces, la interseccionalidad, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para dialogar, nos sirve para explicar el problema, nos sirve para ver que los problemas de salud no solo tienen que ver con una implicancia singular, como lo hacemos bastante en el campo sanitario, que es importante complejizar diferentes niveles, ¿no? No solo por escalas de observación, sino por escalas temporales y unidades de análisis de acción. Eso es muy importante porque, espérenme, ya voy a acabar, ¿eh? Este, entonces, un poco mirando que es importante revisar o importantísimo revisar esto que nosotros llamamos atención primaria en salud. Nosotros revisamos esas formas. Hay que revisar la categoría de cuidados y cuidados y hay que aproximarnos a esto que nosotros llamamos cuidado integral intercultural de la salud y la vida, ¿no? Para eso sirve la interseccionalidad, entendiéndola como estas formas entrelazadas y estas múltiples opresiones que se viven de manera estructural y que de alguna manera hay muchos marcos de nosotros en el campo de la salud que ignoran esta indicación de relaciones de poder en muchos de nuestros contextos, ¿no? Entonces, ¿qué es la interseccionalidad? Una serie de opresiones, de adversidades, de desigualdades que se entrelazan y articulan, ¿no? No solo como clase social, no solo como etnia, no solo como género, eso no se da de manera empaquetada, eso es una complejidad en donde dependiendo del problema que analicemos, puede tener un peso mucho más fuerte en lo singular una cosa que otra, ¿no? Entonces esto es muy importante que la revisen, yo creo que la matriz de dominación y de opresiones, porque aquí lo que hace Patricia Kiel Collins es hablar de las opresiones más importantes, ¿no? Las matrices de dominación las pasa por ahí y empieza a mirar de otras formas, ¿no? O otras características que pueden hacer que las personas tengan o vivan múltiples opresiones y además formas, ¿no? De diferenciación que los hagan pasar
por más sufrimiento, por más exclusión, por más discriminación, ¿no? Entonces, eso no me va a dar tiempo de explicarlo, pero bueno, es importante que ustedes lo revisen, ¿no? También aclararles que por ahí hay una cosa que ya se, imagínense, en los años 60, ¿no? Todas estas intelectuales que poco se conocen más a Judith Butler seguramente y a otras feministas que a ellas, eh, que hicieron promovieron toda una teoría de la triada de opresiones, ¿no? Fíjate en qué años fue en los años 60, cuando estaba el boom también de la configuración de la categoría de género en los movimientos eurocéntricos, y ellas ya tenían esta propuesta interseccional como triada de opresiones le llamaron ellas, ¿no? Entonces, promovieron esta tesis, estas triadas, ¿no? Y pues nadie las volteó a ver, ¿no? En ese momento ellas estaban proponiendo todo eso y nadie las volteó a ver. Después esta tesis se hizo bastante interesante cuando Kimberly Crenshaw en los años 90 tiene que hacerse un marco teórico para defender a unas trabajadoras negras de la General Motors, porque esto era una cosa jurídica, y ella tiene que configurarse un marco conceptual que le ayude a explicar que estas mujeres no solo estaban siendo despedidas por ser trabajadoras, sino además de ser por ser mujeres y por ser negras. Entonces, esto le ayuda a Kimberly a metodologizar, después se vuelve muy famosa esta aporte de Kimberly, ella después escribe que no fue con esa intención, pero bueno, es importante que ustedes conozcan también de dónde se complejizó. Y bueno, regreso a esta, porque entonces yo lo estoy haciendo muy rápido, pero me parece que entender entonces que cuando nosotros hablamos de determinación social, que seguramente las corrientes de medicina social eurocéntrica y también latinoamericana y seguramente también la salud colectiva brasileña hablaban bastante con la categoría de clase. Nosotros lo que estamos mirando en este esquema es que todo lo que se complejiza o aquello que llamamos racial fue determinado por esta división racial colonial. No podemos ya no seguir pensando los procesos de determinación solo en términos de clase, tenemos que ver la implicancia racial y tenemos que entender que esto, que los aportes de estas tesis también trajeron la complejización de el metabolismo sociedad-naturaleza, que las comunidades tanto indígenas como originarias tenían perfectamente ubicado, es decir, todo esto de manera imbrincada, ¿no? Y lo que nosotros proponemos, bueno, hay que abandonar este esquema de salud pública en donde la social es la causa y el factor determinante es lo externo. Todo esto se da de manera no imbricada, hay que saber cómo entrarle, cómo describirlo, pero sí es importante que nosotros sepamos que además de que la salud es un proceso condicionante socioculturalmente, también está determinado por los procesos de racialidad y colonialidad de nuestros territorios, ¿no? A diferencia de otros contextos. Entonces, para comprender estas determinaciones raciales, claro que lo biológico está condicionado por esto social, pero esto social hay que cambiarle y mirar que son condiciones en que se vive, en que se trabaja, en que se enferma y se muere, por estas relaciones que de alguna manera nuestros territorios estuvieron marcados por la división racial colonial, ¿no? Entonces, también es importante mirar que esto que nosotros llamamos perfiles epidemiológicos son huellas, ¿no? En los cuerpos de las personas, de nuestros territorios de salud, enfermedad, cuidado, que se acumularon en nuestras comunidades de vida racializadas, ¿no? Eso no lo explicamos nunca porque les preguntamos, bueno, ¿qué tienes? ¿Se enfermó? ¿Diabetes? No sé qué, sin pensar en el acumulado de desigualdades que esos cuerpos y esos territorios hoy tienen y que tenemos pues muchos problemas para describirlos o para lo menos para darles una alternativa de cómo modificar sus procesos de salud. Y bueno, yo creo que por ahí le dejo, querido Lucas. Gracias, Odette. Fue un recorrido enorme en estos 40 o 45 minutos, pero que deja muchos interrogantes, ¿no? En torno a esta temática de la formación. Una de las cosas que, por ahí como devolución, esto lo vamos a elaborar ahora cuando cortemos la grabación y poner en nuestras redes, o sea, va a ser un contenido que se va a difundir y que por ahí no va a quedar esto de ida y vuelta que uno puede preguntar en el momento, ¿no? Eh, pero bueno, yo noto desde los procesos de formación que nosotros llevamos en nuestra universidad, este desafío de reconceptualizar algunos ámbitos que nos han quedado de hace 20 o 30 años en torno a salud, género, raza y demás. Uno nota esa desactualización, por así decirlo, y se da mucho en esto que vos decías, la práctica, ¿no? O sea,
cómo nosotros como profesionales, nuestras estudiantes, nuestros estudiantes ejecutan o aplican o viven el cuidado y la intervención en estos cuerpos que, como vos decías, de forma tan profunda, ¿no? Que tienen una huella marcada de estos procesos de vida, ¿no? Y eso para mí fue como un desafío grande, ¿no? Bueno, che, empecemos a revisar nuestras prácticas en un contexto donde te dicen, en vez de revisar y avanzar, retrocedamos eh, a esto, a conceptos hegemónicos y demás. Pero tomé varios apuntes y hubo uno que te quería preguntar, porque me parece, si podés ampliarlo un cachito, me encantaría. A ver, quiero ver tu mirada ahí como para enriquecer este espacio. Es que hay algo que sucedió acá, no sé si te enteraste, es breve el caso en Salta, eh, el gobierno de Salta, el gobierno de la provincia de Salta, y Jujuy también ya, le cedieron a una empresa tecnológica esto de realizar un censo para la elaboración de políticas públicas o el dato con una IA, y esa IA empezó a clasificar a las mujeres que tenían riesgo de quedar embarazadas, ¿no? Generalmente el estudio y la política aplicada fue bueno. Justamente las mujeres pobres que vivían en las periferias y demás fueron las que la IA constituyó con un sesgo como, che, acá hay que hacer algo porque estas mujeres van a quedar todas embarazadas. Entonces mi pregunta es, ¿están estudiando en alguno de estos aspectos o ven esto de el avance tecnológico también que replica estas lógicas patriarcales? No le iba a decir neocoloniales, ¿no? Pero eurocéntricas, ¿sí? Porque todo lo que planteas se está replicando también ahora potenciado con la tecnología. O sea, y me da la sensación de que llega a ser también más cruel, porque ahora es masivamente, ya era masivo, pero ahora es como mucho más rápido y no sé, me da como un mayor riesgo de intervención sobre esos cuerpos, ¿no? Eh, entonces la pregunta es por ahí, ¿qué connotación le ven a esto de la aplicación de la tecnología o si detectan algunas experiencias de sesgo y demás que replican estas lógicas que venimos discutiendo? Bueno, fíjate que con el caso que mencionas, o sea, a mí me parece que en términos de hablar, para hablar de tecnología, fíjate que ahí está muy metido, a mí ahora no me tocó compartir eso, pero el complejo médico. Ujú. Entonces, también el complejo médico lo que trae es una serie de, ¿no? O sea, la biomedicina le cae muy bien porque eso lo que implica son acumulaciones de capitales. Entonces, el complejo médico va a buscar estructuras sociales y de todo tipo para anclarse en este lugar y reproducir. ¿Ya me entiendes? O sea, la tecnología que a mí incluso me han preguntado qué es buena o mala, bueno, no existe esa dicotomía. Lo que pasa es Claro, que, como pasa con muchas otras cosas, el acceso a ella, ¿quién lo va a tener? ¿Quién se va a beneficiar de esa tecnología? ¿Quiénes van a tener acceso a ella y cómo, verdad? Y cómo esto le va a repercutir a algunas comunidades o a algunas poblaciones más que a otras. Esa es, digamos, como la discusión. Entonces, pasa con estos acaparamientos, ¿no? En términos de esa, como de ese permiso que no les queda a veces de otra a las propias comunidades ceder, es como este apretamiento, digo yo, de querer del acumulado del capital. Y la acumulación de capital se va a meter, Lucas, por todos lados, por donde pueda, ¿no? Hoy también acá, no solo acá en México, pero también en el Ecuador, hay una discusión muy fuerte de la apropiación de los conocimientos de la medicina ancestral de las comunidades. Es decir, la salud pública se las quiere apropiar. No es que quiera hacer medicina intercultural, ¿no? O claro, atención intercultural. Lo que quiere es apropiarse de esos conocimientos para poderlos manejar y otra vez excluir a las comunidades de sus propios saberes. Entonces, sí es importante tener, a mí me parece que ahí la interseccionalidad o esta idea nos ayuda un montón, porque también lo que nos está pidiendo, o creo que un aporte importante de los feminismos descoloniales, es el reconocimiento. Y eso, obviamente, los grandes capitales y eso no lo hacen porque no están mirando, digamos, ni reconociendo
capacidad de producción de conocimiento de los territorios. Entonces, más fácil destruirlos, más fácil, ¿no? Entrar como decir, a lo que me pueden dar y no mirar eso. Pero por ahí, a nosotros dentro de la academia, sí nos toca evidenciar ¿no? Que hay que tener un reconocimiento, un respeto y una serie de situaciones, no solo en derechos individuales, sino en derechos colectivos, ¿no? Que se van rompiendo con este tipo de, ¿cómo se llama? O sea, como mirar bien de dónde vienen estas propuestas siempre nos ayuda mucho, ¿no? Porque también eso nos actualiza, es decir, no actualizarse no es solo pensar en la innovación tecnológica, como se plantea de manera muy fuerte en las academias, porque hay dinero, seguramente. Pero más allá de eso, la innovación es entender la complejidad en la que otros grupos humanos están viviendo y están viviendo el impacto, ¿verdad?, de estos modos de vida tan fuertes, porque habrá unos que se enfermen de algo que pudo haber sido, como lo conocemos mucho, prevenible, ¿no? O que pudo no haber pasado, pero que seguro los ves y dices, el minero se va a morir a los 50 años. Y eso todo el mundo lo sabe y nadie lo dice y nadie lo frena, ¿no? Entonces eso también es como no lograr complejizar que los problemas de salud no vienen en una solución, se tienen que dar con soluciones distintas y sí mirar con mucho cuidado de dónde vienen estas como rupturas, ¿no? De acumulación del capital en el campo sanitario, Lucas. Ujú. Sí, nos toca un trabajo a los que trabajamos en salud Es- y en la academia de esto y en las Además, comunidades territoriales es cómo se arma eso y cómo se disputa también sentido, ¿no? Pero bueno, me parece que esta discusión es un aporte enorme para nosotros como carrera dentro de la universidad también, poder darlo y poder ponerlo en agenda. Así que te agradezco en nombre de todos, sí. Odette, por esto. Nada, nosotros tenemos iniciativas de acá a fin de año donde nos gustaría seguir compartiendo. Ojalá que en algún día presencial, pero bueno, está complejo Bueno, también les económicamente. podemos invitar a que asistan a las terceras jornadas, serían las terceras o si las terceras jornadas de pensamiento crítico en Argentina, que serán en noviembre. ¿Y dónde Entonces lo van a también hacer, pueden Odette? hacerle. Ahorita estamos como que justo en esa organización, entonces seguro que te paso los datos y todo también para que ustedes puedan asistir, vean todo lo que hacemos de alguna manera. También tenemos muchos intercambios en formación, es decir, tenemos cursos de formación, ¿no? Esto que yo te di, bueno, fue como una charla, aparte de las cosas de clases que hacemos y demás que compartimos, pero hay toda una serie de cursos, ¿no? De monitoreo participativo en salud, de epidemiología crítica, o sea, de como que nuestro trabajo es la formación, así que podemos compartir no solo charlas así, sino también profundizar un Perfecto. poco, ¿no? Con las instituciones, procesos y cursos pedagógicos que les ayuden, ¿no? También a tener muchas más herramientas, no solo en términos epistemológicos, sino metodológicos y prácticos para introducir en lo que ustedes están construyendo en sus instituciones, ¿no? O en su propio quehacer hacer en salud. Así que tenemos muchas cosas que compartir, querido Lucas. Bueno, esperamos la Ujú. invitación entonces Perfecto. para el encuentro de pensamiento crítico. Yo fui hace creo que 2, 3 años en Rosario. Debió ser hace 3 años, yo creo, porque Sí, creo que ahí fue sí, donde te sí. conocí. Creo que sí. Ajá, Y sí, nada, me recuerdo. parece esto, que todo lo que potencia el debate, la construcción de otras miradas y demás, tenemos que generarle espacio, generarle lugar y que nos incomode principalmente. Nos incomode y que nos lleve Claro. a pensar otra cosa. Así que bueno. Claro, yo lo que les digo es, yo sé que esto no es fácil, que es incómodo, ¿no? Pero es necesario. Así que bueno. Bueno, bueno, voy a detener la grabación. Dale, sí. A ver, no, acá no. Detener.